Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en el espacio 245 dedicado a las efemérides, músicos, artistas y acontecimientos de cada día. Hoy es martes 9 de agosto, martes de entrevista. Y de una vez me gustaría presentar nuestra invitada de hoy, la pianista y investigadora chilena costarricense Deborah Zinger. Con Deborah conversaremos sobre su artículo que se titula de la siguiente manera: y señalen 6 u 8 cantores con que se solemnicen las fiestas, músicas evangelizadoras en las reducciones jesuítico-guaraníes del Paraguay de los siglos XVII y XVIII. Y antes de dar la palabra a Débora, me gustaría citar el inicio de su artículo, que propone lo siguiente, y lo cito: una de las primeras instrucciones en la provincia de la Compañía de Jesús en el Paraguay dio a los misioneros de la orden es la creación de una capilla musical de cantores en las recién fundadas reducciones de guaraníes. El objetivo era solemnizar el culto durante las fiestas más relevantes de la iglesia y a la vez capturar el interés de los neófitos. Así comenzó una aventura que hasta el día de hoy resulta fascinante, tomando en cuenta la excepcionalidad de este proyecto que se llevó a cabo en el periodo en que América sufría los devastadores efectos de la conquista y la colonización española. Así que, sin más demora, le doy bienvenida a Deborah Zinger. Entonces, vamos a iniciar con, digamos, esta primera pregunta, ¿verdad?, que yo le envié, es precisamente sobre música importada de Europa y las formas de su utilización para remodelar a los indígenas. Bueno, la verdad es que es un tema muy apasionante porque nosotros como occidentales tenemos la tendencia a pensar que nuestra música occidental es universal y lo cierto es que no. Lo cierto es que ciertamente las culturas del mundo tienen algunas maneras de expresarse musicalmente, pero no hay una música que sea válida para todos o que les llegue a todos de igual manera. Entonces el fenómeno que se dio en América es que en este caso que yo trabajo, los misioneros trajeron la música europea para instaurar el culto religioso católico como se hacía en Europa y asumieron que esa música los cautivaba hasta el alma e incluso sacarles lágrimas. En realidad, a mi modo de ver, no necesariamente es que la música los cautivó y los dejó maravillados, sino que probablemente puede haber sido una sorpresa similar a la que tendríamos nosotros si llegaran extraterrestres con su música, que no necesariamente nos va a emocionar, pero sí nos quedaríamos, ¿verdad?, sorprendidos de escuchar algo así. Esa respuesta fue lo que les hizo pensar a los misioneros que la vía más rápida y más efectiva para la evangelización era la música. Entonces así se produjo esta suerte de importación de las prácticas musicales europeas en el contexto religioso en entornos indígenas, que es lo que vemos concretamente en las reducciones de los guaraníes en la provincia jesuítica del Paraguay, que es el tema que yo he desarrollado bastante. Usted en su artículo dice que había 2.000 a 4.000 indígenas, ¿verdad?, en las reducciones. Y lo que hizo la Compañía de Jesús, aquí estoy citándola,
tenía el propósito de proteger a los nativos de los peligros externos y facilitar su evangelización. Pero lo que me interesó más que usted está desarrollando 3 enfoques de esta compañía, ¿verdad? De Jesús. Es rol en los valores o disciplina. Después, cómo se percibe el tiempo, el espacio. Y lo tercero, sensibilidades hacia la estética occidental. ¿Nos puede desarrollar cada uno por aparte? Eh, bueno, lo intentaré. Vamos a ver. Tenemos que pensar que una de las diferencias que hay en la cultura importada por los europeos versus el modo de vida, en este caso de las comunidades tupí-guaraní, era la percepción del tiempo. El tiempo en la cultura guaraní no está compartimentado como en nuestra cultura, que estamos acostumbrados a levantarnos a cierta hora, a tal otra hora tomamos el desayuno, después sabemos que tenemos que empezar a trabajar. Esa noción del tiempo no existía, con lo cual se producían muchos conflictos, porque los misioneros y los conquistadores en general argumentaban que los indígenas eran unos grandísimos vagabundos, indolentes, que no estaban acostumbrados al trabajo. Y lo que pasa es que era una noción distinta de lo que es el trabajo, de lo que es cumplir con las responsabilidades cotidianas y precisamente esta segmentación de los espacios durante el día. Entonces, digamos que lo que implementaron los misioneros en estas reducciones, que como bien dices, tenían promedio unos 2.000, 3.000 ya, 4.000 ya no les gustaba mucho y más bien ahí daban la disposición de fundar una nueva reducción y trasladar a la mitad de la población para que no se saliera de control. Pero digamos que parte del desafío era construir precisamente esta noción de orden cotidiano, y para eso el sonido jugó un rol fundamental a través de la campana. La campana, por excelencia, era el signo sonoro que iba marcando los tiempos, el tiempo de levantarse, el tiempo de ir al rezo, el tiempo de ir a trabajar o al colegio, después el tiempo de la misa y así sucesivamente. Entonces el orden cotidiano dominado o digamos establecido por la campana, que era el signo sonoro. Aparte de eso, por supuesto que había tambores, chirimías que también llamaban a la oración, pero el sonido, digamos, que cumplía una función importante. Ahora bien, en cuanto a la música lo que tenía, digamos, la función era despertar devociones, porque había que cristianizarlos, pero de una manera efectiva y además que ellos creyeran, o sea, que no fuera solamente de la boca para afuera, sino que lo interiorizaran. Y el sonido, junto a muchas otras prácticas estéticas, porque también tenemos que pensar que la música no actuaba sola, sino que actuaba en todo un entorno que se veía mucho en el ceremonial, donde teníamos, por ejemplo, el aroma del incienso, el sonido, ya vimos, de la música, de la campana, también la vista, ¿verdad? Ver la imaginería religiosa, la sensación de estar en un espacio tan grande como la iglesia, o sea, todos estos estímulos sensoriales tenían por fin despertar emociones y esas emociones eran las que finalmente conducirían a la fe y, por supuesto, a la práctica cotidiana del cristianismo, con lo cual se occidentalizaba a estas subjetividades indígenas. Que usted dijo acerca de la campana y también tiene la parte de su artículo es precisamente de percepción de sonidos, ¿verdad?
y usted dice sonidos transgresores y sonidos negociados, porque veo que la campana es transgresor, ¿cierto? ¿Nos puede contar precisamente de esto, cómo en esta precisamente orden se pudo como transportar, o más bien se pudo unir diferentes sonidos en un solo Correcto. coro, ¿verdad? Correcto, porque en las misiones o reducciones también les llamaban, porque recordemos que en el lenguaje de la época reducir significaba congregar. Entonces había que congregar a estos indígenas que estaban esparcidos por el monte en pueblos, guiados por dos misioneros que les iban a mostrar el camino y que ellos iban a adoptar el modo de vida occidental. La campana era el símbolo por excelencia del dominio extranjero y tal es así que la primera reducción en el Paraguay fue fundada en 1609 y a partir de ahí en todo el siglo XVII, sobre todo en la primera mitad, hubo varios levantamientos, o sea, no es que ellos graciosamente se adaptaron de buenas a primera. Y es interesante que uno de las reacciones que había era precisamente en contra de la campana, destruían la campana como signo del colonizador. Sin embargo, y en esto hay que reconocer que la orden jesuita fue muy flexible porque se dio cuenta que para que el proyecto tuviera éxito había que entrar en el campo de la negociación. Y precisamente las prácticas artísticas a través de la performance, o sea, la ejecución, era lo que posibilitaba esos espacios de negociación en que se iban presentando, ya sea prácticas ancestrales, indígenas, junto con las nuevas prácticas adoptadas de Europa. Por ejemplo, tenemos el caso de las fiestas dedicadas a una advocación religiosa en que se bailaba en honor del santo, con música, por supuesto, de la iglesia. Sin embargo, el misionero, esto descrito por el mismo misionero en una de sus cartas, ponía cascabeles en los pies de ellos porque a ellos les encantaba el sonido estridente, dice él, de los cascabeles, esas sonajas que se ponían en los pies. Y aquí vemos cómo ciertos sonidos que remitían a prácticas antiguas se van incorporando en estas nuevas ceremonias católicas y van generando algo distinto de lo europeo, algo nuevo. Por otra parte, también tenemos el sonido de la famosa maraca. Nosotros estamos acostumbrados a que la maraca es un instrumento, digamos, uno de los accesorios de percusión que utilizamos mucho cuando hacemos ritmos latinos, ¿verdad? Pero en el contexto indígena, la maraca más bien es un instrumento ritual. La maraca es utilizada por el país, digamos, por el chamán, por el líder religioso, ya sea para establecer contacto con el mundo sobrenatural o también para purificar un espacio en unión con el tabaco. O sea, ve los signos, todos estos estímulos sensoriales, ¿verdad? El aroma del tabaco, el ruido de la maraca y la ceremonia, el acto que se realizaba. Sin embargo, en el friso de la sacristía de la iglesia de la Santísima Trinidad del Paraná, que está en Uruguay, hay una serie de ángeles músicos como estos que se ve mucho en las catedrales europeas. Se ve el ángel con el violín, un ángel tocando la chirimía, otro tocando el órgano, y de pronto aparece un ángel con una maraca. Entonces, vemos aquí que la maraca está equiparada a los instrumentos musicales, aquellos que se combinan para hacer música. Sin embargo, tendríamos que pensar qué veían los guaraníes cuando levantaban los ojos y veían el friso y veían a un, digamos, ángel, un ser humano, una persona,
que tenía una maraca en la mano. Aquí hay signos que están remitiendo a significados antiguos que se escapaban del control de los misioneros. O más bien también fue una, digamos, una actitud bastante inteligente, ¿verdad? De aproximarse con, a las culturas anteriores, o sea, culturas precolombinas, puede ser, ¿verdad? Ahora Correcto. bien, sí, muchas gracias por este instrumento, ¿verdad? O por estos sonidos, ¿verdad? Ah, También yo creo que usted, no, más bien, no creo, sino leí en en su artículo precisamente de adaptar el lenguaje nativo a las canciones ya escritas en el estilo, digamos, en el estilos europeos que estaban en boga en aquellos momentos. ¿Nos puede contar acerca de eso? Claro, efectivamente, en las ceremonias se cantaba ciertamente en latín, pero los misioneros descubrieron, y esto no solamente los misioneros jesuitas, si uno ve por toda América, y no solo en las reducciones, o sea, lo que llamamos misiones, sino también en los llamados pueblos de indios, se cantaba en la lengua de ellos. Más bien la iglesia promovía que todos los misioneros aprendieran las lenguas locales para que pudieran hacer un catecismo en lengua local y que los cantos, los rezos se hicieran en la lengua local para que ellos entendieran lo que estaban haciendo. En ese sentido, es muy interesante que hubiera cantos en guaraní con los sentidos occidentales, o sea, cantándole a la Virgen María o cantándole al Niño Jesús, es como una manera de aproximar la fe a través de la lengua. Pero aquí también hay que tener cuidado con algo, porque el canto iba con los instrumentos, ¿correcto? Ellos tenían sus propios instrumentos, que eran las flautas de caña, por ejemplo, y los jesuitas tenían una muy mala impresión de esos instrumentos que llaman viles o rudos, y más bien en los espacios fuera del control de la iglesia, digamos afuera, cuando estaban libres, observaban que de pronto los llamados flauteros, o sea, estos chiquitos, estos muchachos que tocaban todas las piezas que se tocaban en misa, ya sea motetes o bien zarabandas, piezas europeas con esos, comillas, viles instrumentos, lo cual lo consideraban espantoso porque era una manera de degradar la música europea. Así se va produciendo esta suerte de desplazamiento, diría yo, desplazamiento de la música, porque la práctica se desplaza del lugar original donde debía ejecutarse, que era la iglesia, sale afuera a los espacios libres y es interpretada con instrumentos locales, por indígenas locales y en otros contextos que nada tienen que ver. Es una manera de hacer una transgresión, digamos, camuflada o darle una relectura a la música occidental con los instrumentos locales. Ajá. Débora, que usted precisamente, si hablamos de estas músicas, usted dice en su artículo que música, o sea, música en estas reducciones depende también de qué país proviene el padre jesuita. Y está comparando ahí un francés con otro italiano, como Cipole, por ejemplo, o Cipoli más bien. ¿Cuál Cipoli? Cipoli, ¿verdad? Domenico Cipoli y Taca Taca. Yo quería preguntar precisamente acerca de esa educación musical según el país de donde proviene el padre. Sí, creo que es muy importante que tengamos siempre en mente que la música cumplía un papel funcional, digamos. La música era creada
no para el disfrute, no para lucir al compositor, era simplemente para cumplir las funciones del culto en el ámbito de la iglesia. Los primeros misioneros que llegaron efectivamente eran de origen español y España era un país que estaba muy ligado a su tradición musical en la línea de Palestrina y de la tradición franco-flamenca. O sea, los compositores que estaban en la corte de los reyes católicos y de Carlos V, de alguna manera, impusieron una impronta que se reprodujo en Latinoamérica. Y así fue como la música era la música renacentista con notación no mensurada, la que conocemos, que no está en nuestro sistema tonal, que era la que se cantaba en los servicios religiosos, en la misa, en los oficios de víspera. Y cuando llegaron los misioneros de habla alemana, se produjo una diferencia porque ya ellos estaban más familiarizados con el nuevo estilo barroco que está sustentado en el sistema tonal, con una construcción armónica sobre digamos, tónica y dominante como los polos que montan la música y además con un bajo continuo que opera como fundamento de principio a fin de la pieza. El ejemplo que tenemos más concreto es de este misionero tirolés Antonio Sepp, o Anton von Sepp, que él llegó y quedó horrorizado. Decía, la música que se hacía acá era de los tiempos del arca de Noé. No conocen nada, sus notas son todas blancas, no tienen un bajo que dé soporte. Entonces él hizo una suerte de adaptación de la música, la renovó, él transcribió mucha música que traía, que ya recordaba de memoria los compositores de la época, Melchor Glettle o Heinrich von Bieber y otros, y él mismo también. O sea, los jesuitas hay que recordar que llegaban con una preparación en todos los campos y uno de ellos era la música. O sea, estaban capacitados para hacer sus propias obras, las hacían esta vez en el sistema tonal y aquí se encontraron con un problema, que notaron que los indígenas no tenían el color vocal para cantar el bajo, o sea, ser barítono. Y ellos decían, necesitamos este soporte. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, una manera era a través del bajón, que es este instrumento que antecedió al fagot, y después también cuando ya entró el fagot. O sea, instrumentos que dieran las notas más graves para que equilibraran esta construcción armónica que era la que estaban buscando. Y por cierto, la armonía, también tener en cuenta, ¿verdad? La armonía de la música, equipararla con la armonía del cosmos y la armonía de este sistema que ellos estaban desarrollando al interior de las reducciones. Débora, cuando usted habla de armonía de cosmos, creo que también está hablando sobre jerarquías, ¿verdad? ¿Existían jerarquías en, digamos, en estos pueblos nativos? Imagino que sí, pero ¿se impusieron las nuevas jerarquías o no? Sí, correcto. Es importante que estamos hablando, si estamos hablando de siglos, digamos, 17 y 18, todavía estamos hablando del antiguo régimen. O sea, es una sociedad que está estrictamente jerarquizada, donde cada uno sabe cuál es su lugar y no aspira a un ascenso social, ni mucho menos. O sea, ese es su lugar, tiene que aceptarlo y tiene que dignificarlo. Esa estructuración jerárquica también fue reproducida en las reducciones en el sentido de que, por supuesto, la máxima autoridad era el misionero con el segundo, su ayudante, digamos. Después de eso estaba el cabildo indígena. El cabildo estaba integrado
por la nobleza indígena, por decir así, que se constituyeron casi que como aliados de estos colonizadores, porque de alguna manera mantuvieron las mismas prerrogativas y los mismos privilegios que habían tenido antes, y estaba por debajo de ellos el pueblo llano. Y recordemos que esa jerarquía, esa manera de funcionar, también se daba en la música, porque precisamente sabemos que el sistema tonal es un sistema jerárquico. Y precisamente ese es el documento que yo encontré en YouTube. Se está el disco completo cuando se interpreta en idioma araucano, ¿verdad? En Pero Mapudungún. sí, pero sí, la música es lógicamente barroca, ¿verdad? Sí, probablemente te refieres al misionero Haberstadt, ¿verdad? Em, la verdad, yo tanto no he estudiado eso, lo ha estudiado más Víctor Rondón, que es un investigador chileno que ha trabajado mucho con estas piezas de Haberstadt y las canciones en Mapudungún, pero efectivamente sí podemos observar una situación similar. El misionero trae las melodías que a veces ni siquiera son del culto, no necesariamente vienen del canto gregoriano adaptado, sino melodías de su pueblo, melodías que se cantaban, por decirles, en el Tirol, las llevan y hacen un contrafactum, o sea, le ponen una letra religiosa, porque la finalidad, por supuesto, es la fe, evangelizar, y lo hacen en la lengua local de manera que el mensaje cale, que llegue a lo más profundo de los indígenas. Gracias, Débora, por esta aclaración. Voy a buscar los trabajos de Víctor Rondón, ¿verdad? Tal vez para desarrollar precisamente este disco que por lo menos ya está en la red y uno puede entender de qué se trata. Yo quería hacer una pregunta más, y es precisamente sobre, me llamó atención que los pueblos, digamos, ancestrales, que fueron evangelizadas, precisamente los guaraníes, que usted dice que el sedentarismo permanente era para la cultura guaraní algo completamente ajeno a su modo de vida. Y eso me llama atención. ¿Cómo entonces han podido, bueno, evangelizar y también, digamos, tenerlos en estas reducciones? No sé si hay algún documento. Claro, efectivamente, los guaraníes eran pueblos seminómadas, por una parte porque una vez que el suelo se agota, sabemos que las culturas tienden a emigrar, ¿verdad? Se trasladan, pero también había una razón que iba más allá, que es la búsqueda de la tierra sin mal. O sea, hay una búsqueda de la cultura que tiene que ver, no es solo el paraíso en la tierra, como podríamos pensar nosotros, sino que también tiene que ver con el perfeccionamiento de uno mismo. O sea, es como una ruta para ser mejores personas, para ser una mejor comunidad. Es una búsqueda constante. Y efectivamente, o sea, el hecho de que los encerraran, o sea, que los pusieran en un enclave que tenía muros perimetrales y además sin la posibilidad de moverse, porque las casas eran ya casas para largo rato, efectivamente fue un gran shock y por eso había muchas huidas. No todos aceptaban, muchos se arrancaban y cuando ya se volvía dramático se producía un levantamiento. Solo que ahí también se produjo una negociación porque tenemos que tener en cuenta que las reducciones estaban en una zona fronteriza. En general, las misiones de los jesuitas estaban en zonas fronterizas del Imperio Español, o sea, donde más allá no hay nada, más allá está el peligro, la incertidumbre. Y en este caso,
estaban los portugueses. O sea, el límite del imperio español, la provincia jesuítica del Paraguay, comprendía, digamos, Paraguay, norte de Argentina, Brasil, esa triple frontera y un pedacito de Uruguay. Era prácticamente la zona donde estaban los traficantes de esclavos que procedían de Río de Janeiro, los llamados bandeirantes, que hacían unas incursiones violentísimas y capturaban guaraníes para llevárselos como esclavos y venderlos en Río de Janeiro. O sea, era tremendo el peligro al que estaban sometidos. De alguna manera, el estar en un enclave cerrado, la reducción, ofrecía ciertas garantías de protección. Estaban con mayor posibilidad de supervivencia y de no ser secuestrado para ser vendido como esclavo. Débora, ¿qué quedó de estas reducciones? Sabemos muy bien que los jesuitas fueron expulsados al finales del siglo XVIII, ¿verdad? Y fue, bueno, un éxodo, o sea, total, ¿verdad? Pero ¿qué quedó? ¿Quedó algo usted que pudo, digamos, pasar por diferentes reducciones? Yo creo que es, la persona me parece con mucha suerte, ¿verdad? ¿Qué quedó? Depende. Hay algunas que quedaron muy bien conservadas. Por ejemplo, en la Chiquitania tuvieron mucha suerte porque hay unas iglesias maravillosas que además fueron restauradas por ahí en la década de 1970. Y en el caso del Paraguay, que es lo que yo he trabajado, está, por ejemplo, la misión, bueno, muchas han sido reconstruidas, no reconstruidas, sino restauradas. Por ejemplo, San Ignacio Miní, que está muy bien, eso es en Argentina. La de San Miguel de las Misiones, eso está en el actual Brasil, con una iglesia maravillosa que uno no puede creer que una iglesia que tiene la misma o muy similar la estructura, el diseño de la iglesia de Jesús en Roma, encontrarla en medio de la selva y una de piedra, o sea, enorme, de unas dimensiones que uno dice cómo fueron capaces de construir esto. También la Santísima Trinidad del Paraná, la iglesia de Jesús de Tabarangué, también en Paraguay. Hay otras donde no queda casi nada o muy poquito, la iglesia de Loreto, algo hay, o sea, se ven, digo, la reducción de Loreto, uno ve los muros, más o menos, y de otras, nada, un muro. O sea, es difícil generalizar y es un gran esfuerzo mantenerlas porque muchas están transformadas en sitios arqueológicos, o sea, monumentos nacionales que hay que proteger y que el Estado tiene que invertir para que se mantengan. Y después de esta entrevista con Débora Zinger, pianista e investigadora chilena costarricense, sobre reducciones jesuítico-guaraníes en Paraguay del siglo XVII-XVIII, me gustaría pasar a nuestro espacio tradicional. Vamos a terminar nuestra transmisión en Facebook Live. Agradezco mucho a Fabiola Cordero por esta ayuda en las redes y me despido de este espacio, pero en el espacio tradicional, nuestro dial 96.7, seguiremos escuchando la música que fue creada en América en los siglos XVII y XVIII. Muchas gracias.